azar definimos los sucesos asociados a este problema. Por C y F designaremos a los sucesos que nos indican si la comida sale caliente o fría cuando la pedimos en un restaurante. Vamos, en uno de los dos restaurantes que tiene ese pueblo, esa ciudad. Entonces, por R designaremos al restaurante. Así tendremos el restaurante 1 y el restaurante 2, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice en el enunciado? Pues que la probabilidad de que alguien al azar vaya al restaurante 2 es 1/3 de la probabilidad de que alguien vaya al restaurante 1. Es decir, que la probabilidad de ir al restaurante 1 es el triple de la de ir al restaurante 2. Como no conocemos ninguna de esas probabilidades, podríamos llamar P a la probabilidad de ir al restaurante 2 y, por lo tanto, 3 por P, el triple, sería la probabilidad de ir al restaurante 1. Como esa ciudad tiene 2 únicos restaurantes, entonces se va a verificar lo siguiente, que P más 3P va a ser igual a la probabilidad total, es decir, a 1. ¿De acuerdo? Entonces, si despejamos de esa ecuación de primer grado P, tendríamos que 4P es igual a 1, por lo tanto, P es igual a 1/4, es decir, a 0,25. Una vez conocidas las probabilidades de ir al restaurante 1 o ir al restaurante 2, podemos trazar el diagrama de árbol asociado a este problema. Entonces tendríamos que una persona puede ir o al restaurante 1 o al restaurante 2. Y una vez que ha asistido a cualquiera de esos dos restaurantes y le sirven la comida le puede salir o fría o caliente en cualquiera de los dos. A partir de la información que acabamos de deducir y del enunciado del problema, tenemos lo siguiente, que la probabilidad de asistir al restaurante 2 es 0,25 y la de ir al restaurante 1 es 0,75. La probabilidad de que la comida te la sirvan fría en el restaurante 1 es 0,35. Perdón por los números, 0,35. Por lo tanto, su complementario, es decir, que te la sirvan caliente, será igual a 1 menos 0,35, que es 0,65. Ahora, si vamos al restaurante 2, la probabilidad de que la comida nos la sirvan fría es 0,15. Por lo tanto, la probabilidad de que nos la sirvan caliente será 1 menos 0,15, que es igual a 0,85. Por lo tanto, una vez conocidas esas probabilidades, podemos pasar a resolver el ejercicio. En el primer apartado nos dicen que si elegimos un restaurante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la comida nos llegue caliente? En primer lugar, nos están preguntando acerca de un suceso que se encuentra en uno de los segundos nodos de este árbol. Entonces, lo que debemos emplear es el teorema de la probabilidad total. Para que nos sirvan la comida caliente, ¿qué puede ocurrir? Pues que vayamos al restaurante 1 y nos la sirvan caliente, o que vayamos al restaurante 2 y nos la sirvan caliente. Por el teorema de la probabilidad total, ¿eso cómo se especifica? Pues que vayamos al restaurante 1 y una vez que estemos allí, la comida que nos sirvan nos la sirvan caliente, o que vayamos al restaurante 2 y una vez que nos sirven la comida, esta salga caliente. Entonces, observando las probabilidades que encontramos en dichas ramas, la probabilidad de ir al restaurante 1, ¿cuál es? Pues 0,75. Y una vez que hemos ido al restaurante 1, ¿cuál es la probabilidad de que la comida no la sirvan caliente? 0,65, pues por 0,65. Más, ¿cuál es la probabilidad de ir al restaurante 2? 0,25, pues 0,25. Por la probabilidad de, una vez que hemos ido al restaurante 2, la comida que nos sirvan sea caliente, es decir, 0,85. Y eso, si realizamos las operaciones, nos da un total de 0,7. Por lo tanto, la probabilidad de que nos sirvan la comida caliente al elegir un restaurante al azar será del 70%. Ahora, en el enunciado nos preguntan en la parte B que hallemos cuál es la probabilidad de que, sabiendo que la comida que nos han servido ha salido fría, cuál es la probabilidad de que hayamos ido al restaurante 1. Entonces, en este caso, lo que nos están preguntando es una probabilidad de uno de los primeros nodos que tenemos en el árbol. Entonces, el teorema que debemos emplear es el teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque está condicionada que ocurra uno de esos sucesos sabiendo que ya ha ocurrido alguno de los sucesos que vienen después. ¿De acuerdo? Entonces,
Dicho teorema nos dice que esa probabilidad sería igual a la probabilidad de ir al restaurante 1 por la probabilidad de, habiendo ido al restaurante 1, la comida nos salga fría, partido de ese mismo producto, probabilidad de ir al restaurante 1 por la probabilidad de, habiendo ido al restaurante 1, que nos la sirvan la comida fría, más la probabilidad de ir al restaurante 2 por la probabilidad de que nos sirvan la comida fría si estamos en ese restaurante. Entonces, fijándonos en el diagrama de árbol, vamos asignando las probabilidades. Probabilidad de ir al restaurante 1, hemos dicho que era 0,75. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que nos sirvan la comida fría? Pues iríamos a esta rama de aquí, que sería 0,35. Partido de ese mismo producto que acabamos de copiar, 0,75 por 0,35, más la probabilidad de ir al restaurante 2, que ya sabemos que es 0,25, por la probabilidad de que nos sirvan fría la comida si hemos ido a ese restaurante. Si estamos en el restaurante 2, la probabilidad de que nos la sirvan fría es 0,15, pues por 0,15. Entonces, realizando esas operaciones, el numerador nos da igual a 0,2625 y el denominador es igual a 0,3, por lo tanto, obtenemos una probabilidad de 0,875, es decir, la probabilidad de ir al restaurante 1 o de haber ido al restaurante 1 sabiendo que la comida que nos han servido es fría o está fría, va a ser igual a 87,5%.